Gracias, Presidenta. Sea lo primero saludar a quienes están aquí presentes en el recinto, que hace las veces de Comisión Segunda, que está en remodelación ese espacio. Saludar, por supuesto, a la Canciller María Ángela Holguín. Tenemos algunas preguntas para ella también. En este importante debate estamos hablando de un periodista francés y aquí juegan pues las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales. Saludar al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Es bueno tenerlo aquí, sobre todo porque lo dijimos la vez pasada, este es un debate más que de responsabilidad militar, de responsabilidad política, y quienes asumen este momento, pues son las autoridades civiles que están al frente. Las autoridades militares, al fin de cuentas, están también doblegadas a la voluntad civil y a la voluntad política del gobierno, y cumplen con su deber, que es el de responder por la seguridad y la suerte de los colombianos y colombianas. Saludar, por supuesto, a las organizaciones de periodistas aquí presentes, saludar la presencia del gerente de Canal Capital, Colman Morris, y saludar a mis colegas congresistas. Yo creo que ya se ha hecho una radiografía, una buena radiografía, diría yo, por parte del senador Armando Benedetti, de los hechos ocurridos, de la coyuntura, del momento, de lo que pasó, del pretexto que nos trae a este debate político. Pero quiero señalar y ahondar que aquí estamos hablando de unos temas trascendentes para el fortalecimiento de la democracia en cualquier república. Estamos hablando de pilares fundamentales, que son los que nos permiten decir si tenemos o no una sociedad democrática. Estamos hablando, y detrás de todo esto que se ha contado aquí, estamos hablando del ejercicio del periodismo, esto es de la libertad de prensa, esto es de la libertad de expresión, y esto es además en el marco del conflicto armado que tiene el país. No en cualquier país. Hablamos de libertad de prensa, de periodismo, de libertad de expresión, de lo que eso significa en Colombia con el contexto del conflicto armado. ¿Y de qué estamos hablando? También se decía, sobre todo al final, en algunas menciones, el contexto en el que estamos. Pero lo cierto es que hoy el país tiene una pregunta, una gran incógnita que también podríamos empezar a despuntar en este debate y será materia de otros. ¿Qué pasa con la seguridad en Colombia? Un gran interrogante. ¿Cuál va a ser la salida hacia la paz? Si queremos además ser una sociedad democrática de vanguardia. Hay que decir que el riesgo que corren los periodistas en Colombia es de tal magnitud que se dan episodios como este. Y se han dado otros, tal vez más dolorosos, como el de Jaime Garzón. Pero lo cierto es que hay que empezar por reconocer que los periodistas hacen parte de la sociedad civil. Que los periodistas no están, los colegas periodistas, no están en el conflicto interno. En este conflicto armado, que según un informe del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris, lo que estamos viviendo no es el fin del fin, como se ha anunciado muchas veces, sino el inicio de un nuevo ciclo, de una nueva violencia en Colombia, en la que juegan, por supuesto, un reacomodamiento estratégico y táctico de las FARC y el ELN, y la presencia fuerte, sobre todo territorial, de las llamadas bandas criminales, para nosotros mejor llamadas como nuevos paramilitares. Con control territorial, con una fuerza tal que, recuerde, ministro, a inicios del año hicieron un paro armado que se sintió muy fuerte en Santa Marta. Esa es la fuerza de ese tipo de organizaciones y de ese tipo de grupos. Ese informe nos dice que hay un incremento del 10% de la ofensiva de las FARC después de la muerte de Alfonso Cano. Así que un nuevo escenario, un nuevo ciclo de violencia en el país, pues por supuesto nos da un panorama más complejo frente a la salida de la paz en Colombia. Ahora bien, lo que aquí tenemos es que ha habido
un cambio de política. Y por eso está el ministro de Defensa. Un cambio de política que tendrá que llevar, por supuesto, un cambio de estrategia, un cambio de táctica, alguna mirada distinta. Porque la primera diferencia, absolutamente notoria ante el país, apenas demostrada con algunos gestos entre quienes hoy son enemigos acérrimos cuando antes eran amigos y tal vez mañana vuelvan a ser amigos, el expresidente Uribe y el presidente Santos. Digo, el primer deslinde fue por parte del actual presidente el reconocimiento del conflicto armado negado durante casi una década en Colombia. Digo negado en términos políticos, no en términos jurídicos. Aquí la discusión es política. Y entonces cuando se da ese cambio de política, ¿qué implica? ¿Qué ocurre con nuestras fuerzas militares, con nuestras fuerzas de policía? ¿Qué ocurre con nuestra fuerza pública? ¿Hasta dónde llega ese reconocimiento de conflicto armado? ¿Qué implica? También se esbozó antes algunos indicios. Y esto lo hacemos, señor ministro, porque sentimos en nuestro gobierno al interlocutor válido. Podremos tener discrepancias políticas, democráticas, que se discuten y se debaten aquí. Pero nuestro interlocutor no son las FARC. Es un grupo que está al margen de la ley. Y como ciudadanos, con nuestra cédula de ciudadanía, le pedimos explicación, cuentas y fortalecemos la institucionalidad. Por eso es importante decirlo con claridad. A la guerrilla de las FARC hay que exigirle, como la sociedad colombiana lo ha hecho, una y mil veces. En este caso, la libertad inmediata del colega periodista francés. Pero eso suena como una voz en el vacío. Donde debe tener eco nuestras palabras es en el gobierno nacional y la responsabilidad política que le cabe por el hecho frente al periodista Romeo Langlois y sobre todo, y por eso están aquí, para decirnos qué vamos a hacer por la vida y la libertad del periodista francés, que es lo que vale. Si algo tiene este debate para mí de importante, no solo son los hechos, incluso no solo el trasfondo que he dicho, sino la vida y la libertad de un ser humano. Y la vida y la libertad imperan por sobre toda consideración. Así es que el papel de ustedes, amigos del gobierno, es proteger la vida, no interferir en algo que pueda perjudicar la integridad del periodista francés. Y aquí se toca unos puntos que me parece clave destacar. Lo que tenemos que hacer es garantizar la misión constitucional desde la institucionalidad. No preocuparnos por los shows mediáticos, que es una excusa que ha usado el gobierno nacional en 1000 casos, que en nada ayudan a proteger la vida y la libertad de las personas que están en poder de las FARC. Se habla ahora de guerra jurídica, se ha hablado desde siempre de guerra ideológica. ¿Estamos entonces en una guerra mediática? Hay que señalar también ese punto como otro punto de confrontación, la guerra mediática. Yo les digo, lo mediático debe estar por debajo de lo humanitario. Ese es nuestro papel. Lo humanitario prima sobre lo mediático. A mí me parece importante decir esto porque estamos en un conflicto degradado también. Ya nuestra sociedad ha tenido que soportar tantos titulares, tantas noticias, tantos informes en profundidad sobre este conflicto, que lo que nos queda absolutamente claro es que hay una ausencia de transparencia en este conflicto. Que cualquier cosa puede ocurrir. Que tal vez como en ningún otro lugar, hechos como el del atentado al exministro Londoño en Bogotá, pueden tener 5 hipótesis y cualquiera de ellas puede ser válida. Ese es el grado
de nuestro conflicto en Colombia. Tal vez en otro país baste con una, o si acaso dos hipótesis. En Colombia pueden ser 5 y cualquiera puede ser válida. Así es que, si se quiere ganar en lo mediático, en ese terreno, en la virtualidad, en la opinión, y por eso estaba el periodista francés allí, pues también hay una responsabilidad política. Se está haciendo ese juego y se está perdiendo la transparencia a la que tenemos derecho, sobre todo en la información, todos los ciudadanos de nuestro país, hombres y mujeres. Y metidos en estos detalles, ministro, cuando yo digo que hay un cambio de política, quiero que nos responda aquí. Además de, ¿cuántas preguntas, Benedetti? ¿14? 14. Yo le agrego esta. ¿Qué significa el cambio de la política del gobierno con el reconocimiento del conflicto armado? Porque solo la claridad política nos puede dar claridad de estrategia y de táctica militar. Solo entendiendo qué significa eso. Y para ahondar en ese tema tenemos que hablar de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Y va otra pregunta, ministro. ¿Cómo entienden ustedes la aplicación tanto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario en el conflicto armado en Colombia? ¿He sentido cierto interés o cierta preferencia por decir que ahora nos acogemos al derecho internacional humanitario y prima el derecho internacional humanitario en algunas operaciones? ¿Se deja a un lado acaso los derechos humanos? ¿Con qué lógica se entiende el asumir el derecho internacional humanitario? ¿Se lo entiende como debe ser en mi criterio? Y saludo también esa tendencia dentro de las fuerzas militares de aplicación del derecho internacional humanitario como un derecho que es restrictivo. Ojo, no es facultativo, no es permisivo, es prohibitivo el derecho internacional humanitario. Y sobre todo en cuanto a la protección de civiles, que es de lo que estamos hablando acá, del periodista. ¿Cómo lo asumen? ¿Y hasta dónde el gobierno finalmente nos va a llevar en esta nueva dinámica de reconocimiento del conflicto armado? ¿De compromiso pleno con el derecho internacional humanitario? ¿Hasta dónde va a llevar el cambio de los discursos? Porque aquí está claro que estamos enfrentados también a un antecesor del poder, y lo digo con nombre propio, Álvaro Uribe Vélez, que genera un clima con su lenguaje, un clima de confrontación que también es respondido desde el actual gobierno, desde funcionarios del actual gobierno. Y ese clima, por supuesto, creado, si bien no puede ser el directo responsable, tiene mucho que ver con los aconteceres diarios de nuestro país. Me refiero a lo que sucede en temas de conflicto armado. Digo, ¿hasta dónde nos van a llevar, por ejemplo, ministro, en esto de derecho internacional humanitario? ¿Los presos de la guerrilla serán ahora prisioneros de guerra? También es una pregunta. ¿Nos cabe en el derecho internacional humanitario? ¿Hasta dónde, digamos? ¿Qué pasa con el estatus de beligerancia? ¿Qué pasa con una posible salida negociada de este conflicto? ¿Qué pasa con la vinculación en la que están las FARC y el ELN de listas de terroristas en el mundo? ¿Hacia dónde va a caminar, pues, el gobierno nacional? Y digo, claridad política, que es lo único que nos puede dar claridad, no solo militar y responsabilidad militar allí sí, sino además salidas frente a este conflicto. Canciller, como lo dije, el fondo de todo esto, o mejor, la intencionalidad, el porqué de todo esto es proteger la vida y la libertad. Proteger la vida y garantizar la libertad del periodista francés. ¿Cómo va a participar Francia? ¿Qué se ha hecho? Lo que conozco es un trino por Twitter del presidente Santos diciendo que ya se han hecho todos los contactos y que está todo a disposición con el gobierno francés. ¿Algún otro país va a participar en lo que nos compete, en lo que nos importa, la libertad del periodista? Y una pregunta,
desde la Cancillería hay algunas políticas o condiciones frente al ejercicio periodístico de corresponsales internacionales? Todo esto lo digo con una claridad. Podremos estar tal vez de acuerdo en que existan unos protocolos mínimos, pero que en ningún caso interfieran la libertad de prensa. Porque ahí hay una delgada línea. Aquí entonces, en lo que debemos comprometernos es en el respeto, sin dudarlo, del oficio, la profesión y las personas de quienes cumplen ese oficio y esa profesión, que son los periodistas, hombres y mujeres, que cumplen nuestra tarea en Colombia, sean de nuestro país o sean internacionales. Esas son las inquietudes que tenemos, esos son los temas de fondo que queremos tratar, esas son las claridades políticas que creo el país necesita para saber cómo se resuelve este caso puntual, pero también cómo nos enfrentamos a este conflicto armado. No sin antes decir que estaría bien, Presidenta, senador citante, junto conmigo Armando Benedetti y el resto de senadores, pedirles que en algún momento, porque aquí hay representantes de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, está un periodista que ha tenido que hacer coberturas frente a este conflicto armado, hoy gerente de Canal Capital, Colman Morris, que creo vale la pena, pueden ayudarnos a nutrir este tema que hoy tiene en vilo no solo el valor democrático en Colombia, sino cómo se ve ese valor democrático en el mundo. Muchas gracias, presidente.